El senador Javier Corral tiene razón. Y me adelanto, el voto particular en la Cámara de Senadores, aunque los que lo planteemos estamos a favor del dictamen de las comisiones dictaminadoras, es un recurso parlamentario válido. Como ustedes saben bien, parlamento viene de parlar. Parlar es hablar. Y aquí estamos en la casa de la palabra, en la casa del debate. Todo discurso en el Congreso, por el hecho de ser público, es político. Claro que Calderón metió al ejército a una supuesta lucha contra el narcotráfico. Incluso se puso una chaqueta militar, que por cierto le quedó grande, al Borolas, le quedó grande. Y lo más grave es que ustedes metieron al ejército a tareas de seguridad pública sin marco jurídico, de manera ilegal. Nosotros no queremos que la Guardia Nacional se pudra como pasó con la Policía Federal Preventiva, que incluso llegó a la tragedia de tener a su mando a un capo del narcotráfico, Genaro García Luna. La reacción conservadora no confía en la Guardia Nacional. Solo que Véngase al micrófono, senador, porque si no, no se puede tomar la versión estenográfica. Ustedes sí lo pueden mostrar ahí. La reacción conservadora no confía en la Guardia Nacional, solo que les informamos, el 80% del pueblo de México sí confía en la gloriosa Guardia Nacional. La reacción, en lugar de criticar a la Guardia Nacional, debiese autocriticarse. El pueblo de México lo sacó del gobierno porque no cumplieron y ya no han regresado, ni regresarán.
porque el pueblo de México no los quiere. El pueblo sabe que la auténtica doctrina de la derecha es la hipocresía. Dicen que los 200,000 homicidios perpetrados en el sexenio actual muestran que es una estrategia fallida. Cuando se terminan los argumentos, cuando se terminan los insultos, empiezan las manipulaciones de las cifras y las estadísticas. Esta es la verdad. Esta es la puritita verdad. Nuestro presidente recibió en el 2018 un promedio, como que no lo necesito, pero de todas maneras me voy a acercar. Un promedio, se lo leo, Guarden de silencio, 100 compañeros, compañeras. homicidios por día. Del 2018 al 2020 desarrolló una estrategia de contención y lo logró. Y del 2020 al 2024 hay una disminución real del 18% de homicidios. Esto prueba claramente el éxito de la estrategia de la Guardia Nacional. La propuesta más relevante que ustedes hacen es fortalecer a las policías estatales y municipales. La pregunta es, ¿y por qué no han fortalecido a la policía estatal en Guanajuato y en Chihuahua? No quieran que el gobierno federal les resuelva la construcción de la policía estatal en Guanajuato y en Chihuahua. Dicen que la estrategia de seguridad es un fracaso, pero lo que es un fracaso son sus argumentos. Nosotros somos el sexenio de la transformación, somos el sexenio del renacimiento y la regeneración de México, y por ello el pueblo nos volvió a dar su apoyo y confianza. Por eso este año volvimos a ganar, mientras que ustedes siguen preguntando por las placas que los atropelló el pasado 2 de junio. La propuesta de clasificar como narcoterrorismo a los carteles de la droga es la intencionalidad para querer invitar una intromisión de gobiernos extranjeros al intervenir en nuestro territorio indebidamente. En lugar de ello, mucho nos ayudaría el gobierno de Estados Unidos si sellaran la frontera para que no sigan pasando armas ilegalmente a territorio mexicano. Mucho nos ayudarían que ya no vuelvan a pregonar con la operación de Rápido y Furioso, porque mientras los extranjeros ponen las armas, nosotros ponemos los muertos. La reacción conservadora, siguiendo el manual del ministro de Propaganda
de Adolfo Hitler, Goebbels, repiten 1000 veces una mentira queriéndola convertir en verdad. Pero esta tesis nazi omite, pasa por alto. ¿Qué sucede si nosotros repetimos 1000 veces una verdad? Aquí la verdad le gana a la mentira. Por eso la cuarta transformación sí vence y seguirá venciendo a la reacción conservadora. A nombre del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República, nos dirigimos a ustedes para explicar las razones por las cuales votaremos en contra de militarizar la Guardia Nacional. Lo primero es dejar claro que este debate no se trata de confianza o desconfianza en el Ejército mexicano. Tampoco se trata de reconocimiento o desconocimiento del valor de las Fuerzas Armadas. Por supuesto, nuestro Ejército, nuestras Fuerzas Armadas han demostrado durante décadas un compromiso invaluable con la seguridad y la defensa de nuestra nación. Nuestro Ejército y nuestras Fuerzas Armadas han demostrado una solidaridad fraternal con nuestro pueblo en momentos difíciles y es por eso que el pueblo mexicano les reconoce, les valora y les confía. Decimos esto para dejar en claro que rechazamos y reprobamos todas las participaciones tramposas del oficialismo para meter al Ejército al debate. Y que quede claro, hoy no debatimos ni la integridad ni el valor de nuestras Fuerzas Armadas, como lo vengo intencionalmente repitiendo. Hoy debatimos la manipulación de la confianza y el reconocimiento social al Ejército y Fuerzas Armadas por parte del gobierno, de este gobierno, para encubrir su incompetencia y su responsabilidad en materia de seguridad. Para nosotros, la militarización de la Guardia Nacional no es una solución, es un disfraz para esconder que no dieron los resultados prometidos una y otra vez. Y esta nueva reforma constitucional que promueve el gobierno y Morena confirma nuevamente que su política de seguridad es un rotundo fracaso. Dijeron que traerían paz y basta ver la realidad del país. La realidad habla más fuerte que ellos y habla más fuerte que todos, ya que Morena y sus gobiernos quieren militarizar la Guardia Nacional para no aceptar públicamente que fracasaron en pacificar el país. Por eso, con la militarización de la Guardia Nacional, el oficialismo está confesando su incapacidad de darle seguridad a México. Por eso, no es de extrañarnos que a lo largo de este debate el oficialismo hará y dirá todo, como lo ha venido repitiendo, para desviar la atención y confundirnos. Pero insisto, el debate de hoy se trata de la falta de resultados, de su incapacidad, de la improvisación y que han dejado solo en una cifra más de 200,000 homicidios, cifra inocultable. Además, el debate de hoy tampoco es sobre los 12 artículos constitucionales, ni los 8 transitorios por reformar. Tampoco es un debate técnico, mucho menos un debate parlamentario de buena fe y espíritu reformista. Y no estamos pidiendo otra cosa, estamos pidiendo que reflexionen sobre lo que hoy se dice en este Senado. El debate es que cada vez que el gobierno y Morena fracasan, buscan culpables en el pasado y esconden su ineptitud detrás de las instituciones que sí funcionan. Y hoy no es diferente. Quieren que el Ejército cargue con su incompetencia. Y por eso es que vamos a votar en contra. No vamos a solapar su irresponsabilidad ni su ineficiencia. Hay que poner orden en el país y para poner orden, el gobierno tiene que reconocer el problema de la inseguridad. Mientras el gobierno siga improvisando, la gente sigue sufriendo en las calles. De esto tampoco tengan la menor duda.
Por estas razones, votamos en contra de esta reforma en la Cámara de Diputados y votaremos en contra aquí en el Senado, porque el oficialismo no tiene la voluntad ni las ganas de pacificar al país. Y subrayo, al oficialismo no le interesa solucionar el problema de la violencia. Y para muestra un botón, el mismo gobierno que hace 5 años promovió esta reforma y que muchos senadoras y senadores de la oposición votamos por unanimidad la creación de la Guardia Nacional, se decía desde las mañaneras que iban a bajar los índices de inseguridad, se decía que si la oposición no le daba al gobierno la Guardia Nacional, íbamos a ser los responsables de que no se dieran resultados en el sexenio que termina. Y se decía que si no dábamos nosotros nuestra anuencia y nuestra vida parlamentaria en los acuerdos, los resultados negativos iban a ser responsabilidad de la oposición. ¿Y cuál fue el resultado? Le dimos a este gobierno que se va una Guardia Nacional por unanimidad. ¿Y qué es lo que está pasando en este momento? Ahí en los transitorios de esa Guardia Nacional no cumplieron fortalecer las policías municipales y no cumplieron fortalecer las policías estatales. Y no se puede ocultar el sol con un dedo. Por supuesto que no es responsabilidad del pasado, es responsabilidad de este presente que ya se va. Por eso, hoy con esta propuesta regresa este gobierno que ya se va con las manos vacías y quiere que militaricemos la Guardia Nacional para que dé resultados. Por eso hagamos, por supuesto, un repaso de estos 5 años y es pocos resultados y obviamente fracaso en materia de seguridad. Por eso también en el 7º transitorio el gobierno y Morena se comprometieron a desarrollar y fortalecer las policías estatales y municipales y nada. 5 años después, el gobierno fue incapaz de cumplir con su propia ley y con sus propias condiciones y como resultados, nada. Dijeron que fortalecería las policías civiles para mejorar la seguridad, los apoyamos con votos ¿y qué pasó? Nada. A pesar del compromiso que Morena y su gobierno hicieron con México desde el 2019, por supuesto que aquí no coinciden las cifras que han dado los oficialistas porque han venido recortando el presupuesto de seguridad y en lugar de poner más dinero para capacitar y equipar y mejorar las condiciones y competencias de los policías locales año con año, les quitan dinero. Y quiero decirles solamente un dato. Desaparecieron el programa de fortalecimiento para la seguridad en el 2021, redujeron el fondo de aportaciones para la seguridad pública y es más, en este sexenio la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sufrió un recorte del 47% respecto del sexenio anterior. Y así lo sigo subrayando. En lugar de actuar con eficiencia, este gobierno y Morena reparten culpas al pasado para no asumir la responsabilidad del presente. Y en lugar de reconocer su incapacidad, realmente quieren esconder con cifras tramposas, quieren esconder su fracaso. Hoy aquí desde esta tribuna, votar a favor de la militarización de la Guardia Nacional sería votar a favor de la ineficiencia y la irresponsabilidad. Votar a favor desde esta tribuna sería permitirles que sigan mintiendo, que sigan escondiéndose en el pasado, mientras que el presente se cae a pedazos. Nuestro voto en contra será para dejar claro que ustedes están desmantelando las instituciones civiles para esconder sus pocos y nulos resultados. No permitiremos que su irresponsabilidad quede impune porque no sería justo. Votaremos en contra de esta reforma para evidenciar la ineficacia y la irresponsabilidad del gobierno. Votaremos en contra para que ustedes, obviamente, que quieren militar
militarizar el país, dejar constancia que estamos totalmente en contra. Votaremos, por supuesto, en contra, porque no tengo la menor duda que la historia nos dará la razón, y votaremos en contra por nuestros hijos, por nuestras familias y por México. Tiene el uso de la palabra en la primera ronda hasta por 5 minutos la senadora María Lili del Carmen Telles García del Partido Acción Nacional. Gracias. Contra. Mexicanos, los senadores de Morena van a asestar otro golpe a nuestro país, otro golpe a la ex República Mexicana. Recuerden que la palabra república ya quedó solo en la retórica porque Morena sometió al Poder Judicial a su partido. No les bastó con ese golpe de Estado, ahora van también por el golpe militar. Se disponen a consumar la militarización de México, sí, la militarización de México. Esa militarización que López Obrador y ustedes decían que aborrecían, que repudiaban, que juraron que era lo peor y ahora les resulta lo mejor. Esa militarización que usted, senadora Citlali Hernández, decía que le purga, pero ahora defiende sin la menor indigestión. Hipócritas. Mientras México se hunde en una sangrienta anarquía territorial, la población de Culiacán lleva 3 semanas secuestrada y el país se desangra con los más de 200,000 muertos de López Obrador. En la frontera norte y en la frontera sur, Morena es beneficiaria del crecimiento exponencial del tráfico de armas, de personas, de drogas, de combustible, y muchos mexicanos tienen que huir por la violencia que ustedes llevaron a la máxima expresión. En México a diario aparecen cuerpos, más fosas clandestinas, más madres llorando a sus hijos desaparecidos. Hay más retenes de criminales, carreteras tomadas, ranchos invadidos por comandos armados, secuestros, cobro de piso, mujeres y niñas violentadas, asesinadas como nunca antes, balaceras e incendios. ¿Y qué dicen ustedes ante el terror? Palabras frívolas, ajenas al sufrimiento de la gente, muestra de una ignorancia que escandaliza a todo el país. Esas son las declaraciones de su vocera, senadora Andrea Chávez. Ya rompió récord, senadora Chávez, como el blanco de las burlas y de la indignación, porque no sabe ni en qué país vive, por su incoherente y absurda defensa de la militarización. Esa que a usted, senadora Chávez, antes le daba asco y ahora le apetece, condimentada por su ambición de poder. Si me permite un momento, senadora. ¿Se lo permito? En primero pido a las senadoras y senadores que respeten a la oradora. ¿Y con qué objeto, senadora Latifa? Por una moción de orden, Adelante, presidente. adelante. Pedirle al grupo parlamentario de Morena el permitirle a la oradora pronunciarse en su posicionamiento. Se los repito. Sí, un momento, senadora, un momento. A quien corresponde esa tarea es a un servidor y ya le pedí al grupo parlamentario de Morena que respete a la oradora. Continúe, senadora. Gracias por darme la oportunidad de repetirlo. ¿Qué dicen los de Morena? Palabras frívolas, ajenas al sufrimiento de la gente, muestra de una ignorancia que escandaliza a todo el país. Esas son las declaraciones de su vocera, senadora Andrea Chávez. Usted ya rompió el récord como blanco de burlas e indignación porque no sabe ni en qué país vive, por su incoherente y absurda defensa de la
militarización. Esa, senadora Chávez, que antes le daba asco y ahora le apetece, condimentada por su ambición de poder. ¿Cómo se atreve usted a minimizar con su ligereza el dolor y la angustia de las familias? Ya está grandecita, senadora Chávez. Deje la cobardía y defienda la vida de las personas tanto como defiende a una jirafa. A la próxima presidenta le tiembla la voz. Ofrece continuismo y obediencia irreflexiva ante AMLO. Se hace ciega, sorda y muda frente al conflicto armado que padece México, frente a la guerra de los criminales contra los ciudadanos. Esta reforma es una simulación, es una ofensa a los mexicanos que exigen seguridad. Urge fortalecer a la Guardia Nacional con un mando civil. A la Guardia Nacional hay que defenderla de los corruptos de Morena como ustedes, de esa sinrazón en la que el presidente ordenó no perseguir, no molestar y no detener a los criminales de peso. Esas órdenes son las que convirtieron a este sexenio en el más violento de la historia. López Obrador pactó con los criminales para asegurar su poder e instauró la mafiocracia en México. Es un cobarde López Obrador que humilla y arrodilla a nuestro admirado y valiente ejército mexicano ante los criminales. Por eso la moral vuela bajo entre los guardias, porque observan y escuchan, saben que son carne de cañón de un gobierno que pacta con el enemigo. Le pido terminar su intervención, ya se le terminó el tiempo. Sí. Le exijo a Claudia Sheinbaum que acabe con el pacto criminal, Permítame, que acabe senadora, con el narcoestado. Permítame, senadora Telles. ¿Con qué objeto, senador Sheffield? Sonido al escaño del senador. Sonido al escaño del senador Sheffield, por favor. El botón está apretado. Ahí está. Solo para solicitarle a la senadora. No, ¿con qué objeto, senador? Con el objeto de hechos y una Eso solicitud. al final de la lista de oradores lo anoto. Pues al final de la lista de oradores, porque hay un hecho que yo quiero No, al final de la solicitarle. lista de oradores lo anoto con mucho gusto, senador. Gracias. Continúe y termine, por favor, senadora Telles. Gracias. La soberanía de México no puede continuar en manos de criminales. La soberanía de México, el territorio que ustedes, mafiosos de Morena, han vendido a los criminales, Senadora Telles, le tiene pido que parar. terminar su intervención. La militarización, Ha pasado su militarización. Será el arma de ustedes, de la mafiocracia contra el pueblo. Mexicanos, estén atentos. Le pido levanten terminar sus su celulares, intervención, denuncien senadora, por las favor. injusticias de esta bola de Respete mafiosos. a esta Gracias, soberanía senador. y termine su tiempo. Gracias. ¿Con qué objeto, senadora Andrea Chávez? Presidente, le iba a solicitar una moción por alusiones personales, simplemente, Sí, claro. dado que soy la siguiente en la lista de oradores. Tiene que me 2 puedan minutos integrar por 2 minutos alusiones y adicionales, luego serían puede hacer 7. su intervención por 5 minutos. De acuerdo, gracias. Adelante, adelante, sigue efectivamente la senadora Andrea Chávez Treviño, que tiene 2 minutos por alusiones personales y después continúa su tiempo de 5 minutos. Adelante, senadora. Gracias, presidente. No se equivocan las y los integrantes del Partido Acción Nacional cuando dicen que he roto récord. Efectivamente, soy la chihuahuense más votada en la historia de México. Mucho más incluso que don Luis H. Álvarez, el chihuahuense que llevaron ustedes a una elección presidencial. Gracias por haberlo reconocido.
Culmino mi moción por alusiones personales, querido presidente. Adelante, senadora. La derecha es un accidente histórico en México, porque tenemos profundas raíces populares. Somos nietas y bisnietos de la revolución. Fuimos pioneros en el mundo en tener una constitución que reconociera los derechos sociales. En nuestro ADN está el amor al prójimo. Y por ello la derecha racista y clasista nunca ha permeado en el pueblo de México. Tan son una anomalía que solo una vez ganaron a la buena una elección presidencial, en el 2000 con Fox, tras el pésimo gobierno empobrecedor y represor de Zedillo, a quien por cierto ahora traen de vocero. Y no pudieron siquiera revalidar democráticamente su triunfo y tuvieron que recurrir a un fraude monumental en el que se gestó la espiral de violencia y narcotráfico que sufre el país desde hace más de una década. Desde entonces el PAN no levanta cabeza y poco les ayuda que el narcotraficante al que le entregaron dirigir la seguridad pública de este país hoy esté al borde de una cadena perpetua en los Estados Unidos. Se enojan, pero saben que llevo razón. Yo hoy puedo decir que estoy profundamente orgullosa de Rosa Isela Rodríguez. ¿Pueden ustedes decir lo mismo de Genaro García Luna? Es innegable, el pueblo les cobró factura en las urnas. Así es la política. Ni las victorias son para siempre, ni las derrotas son eternas. Pero a diferencia de ustedes, ratificamos y ampliamos nuestro triunfo. Y en tan solo una semana tendremos a la primera mujer presidenta de la historia, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y sí, lo reconozco, en algún momento los conservadores se rearticularán de una forma más inteligente y efectiva que hasta ahora. Así es la democracia. Por ello tenemos la obligación política y ética de consolidar un verdadero Estado de Derecho, para que si algún día regresan, tocó madera, el pueblo no lo quiera, ya no puedan hacer las mismas tropelías del pasado. Habiendo dicho esto, entremos en materia, seamos serios. Hoy no pueden decir que no conocen la iniciativa, porque es un tema que llevamos discutiendo no desde febrero, sino desde hace años, cuando a su anterior minoría parlamentaria aún le alcanzaba para boicotear la Estrategia Nacional de Seguridad, que por cierto seguirá teniendo su origen civil en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que comandará nuestro compañero Omar García Harfuch. Dejen a un lado la hipocresía y atiendan las realidades concretas. Los militares están hoy en las calles coadyuvando en tareas de seguridad pública. No fue López Obrador quien les encargó esta tarea. De hecho, fueron ustedes quienes los sacaron irresponsablemente a las calles sin dotarlos de un marco legal para su actuación. Nadie, ni siquiera ustedes, que se oponen a todo por consigna, quieren retirar al ejército de las calles el día de hoy. Ocurrió algo similar con la prisión preventiva oficiosa, un tema complejo y que genera preocupaciones legítimas, pero una herramienta. Le pido guarde, pido al Grupo Parlamentario de Acción Nacional que ponga orden en su bancada y continúe. Pido al Grupo Parlamentario de Acción Nacional, le agradezco a la coordinadora. Adelante, senadora Andrea Chávez. Senador presidente, sin que tome de mi tiempo, Sí, todavía. simplemente hacerle una solicitud. Mientras la senadora estaba hablando de una servidora, yo en ningún momento interrumpí su intervención. Le solicito a esta mesa que le pida al Grupo Parlamentario de Acción Nacional tener la misma cortesía con Usted una tiene servidora. razón, el reclamo de la senadora Chávez es pertinente. La bancada de Acción Nacional tiene que garantizar el respeto a la oradora porque quien la antecedió en el uso de la palabra no fue interrumpida en ningún momento. Muchas gracias. Se lo agradezco Adelante. mucho. Gracias, presidente. Orgullosamente bellaca como usted. Es un tema que ha generado preocupaciones legítimas, la de la prisión preventiva oficiosa, pero es una herramienta importante para combatir la impunidad. Recuerdan que mientras venían aquí a oponerse a esta herramienta procesal, sus propios gobernadores firmaban comunicados para que se mantuviera.
lo firmó el gobernador de Jalisco del PAN naranja, lo firmó la gobernadora panista de Chihuahua, lo firmó el gobernador priista de Coahuila. Ustedes son los que de plano no pueden mantener ni una sola posición coherente por más de 24 horas. Cuando entran por la puerta del Senado se oponen a la prisión preventiva y a la participación de la Sedena en tareas de seguridad pública, pero cuando salen de este recinto son sus propios gobernadores los que exigen mayor presencia del Ejército, de la Guardia Nacional, cada vez que ocurre algún lamentable hecho de violencia en los pocos estados que aún gobiernan. Pero cuando estos ocurren en un estado donde gobierna Morena… a pedirle a la fracción, al Grupo Parlamentario de Acción Nacional, que ponga orden y detengan el reloj de la senadora Andrea Chávez, porque está siendo interrumpida constantemente y no es… estamos escuchando los argumentos. Adelante, senadora, seré tolerante con el tiempo. Les decía que cuando esto ocurre en algún estado donde gobierna Morena, les falta tiempo para utilizar el sufrimiento de nuestro pueblo como carroña política. No somos iguales, nos duele profundamente el sufrimiento de cada ser humano víctima de la injusticia. Y si ustedes hubieran leído sus propios principios doctrinarios, sabrían que la política es una herramienta para evitar el dolor evitable, como dijo don Manuel Gómez Morín, chihuahuense y fundador del PAN. Y cómo no, me duele profundamente lo que ocurre en Chihuahua, pues hace tan solo unos meses el INEGI reveló que éramos el estado con mayor corrupción en el país. Y en esta semana, según datos oficiales, también el más violento, con los dolorosos acontecimientos en los municipios de Ojinaga, Manuel Benavides, Coyame del Sotol y en la capital del estado, en donde también ustedes gobiernan. Corrupción y violencia, las medallas de oro de su gobernadora María Eugenia Campos. Y a pesar de las diferencias, quiero pensar que a la gobernadora María Eugenia Campos también le duele lo que está ocurriendo. Y yo incluso la respaldo en su solicitud para que lleguen más efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano. Pero lo que sí me parece indecente, mezquino y electorero es pedirle ayuda a la Sedena en privado y oponerse en público a que ésta tenga las herramientas necesarias para construir la paz, mientras se desperdician miles de millones en su fantasía centinela que no sirve para nada. Hagamos memoria, contaminaron a la Policía Federal, pusieron a un narco al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, inundaron de armas el país, declararon una guerra absurda. ¿Ya qué más quieren proponer? A quienes hablan con mucha ligereza del concepto de militarización les digo, lo dije en la Cámara de Diputados y lo repito en el Senado de la República, las niñas y los niños de la guerra contra el narco no solo crecimos, estamos legislando. Muchas gracias. Gracias, senador. Sigue en el uso de la palabra el senador Miguel Ángel Yunes Márquez. A favor, hasta por 5 minutos. Con su permiso, ciudadano presidente, compañeras y compañeros senadores, podemos coincidir en que el camino para resolver la inseguridad es la educación, el combate a la pobreza, abatir los niveles de impunidad y contar con los mejores policías. Sin embargo, esas buenas ideas solo podrán materializarse en largos procesos que pueden llevar décadas. La pregunta es, ¿qué hacemos hoy para responder a la demanda de más seguridad? La reforma que debatimos trata de dar respuesta a esa demanda. Quienes se oponen a la reforma afirman que se va a militarizar el país. Insinúan, pero no se atreven a decirlo, que existe el riesgo de represión, de que se destruya nuestra democracia y de que vayamos hacia una dictadura. Yo no veo esos riesgos porque conozco de cerca nuestras Fuerzas Armadas y sé de su amor a México, de su lealtad a la Constitución, de su institucionalidad y de su patriotismo. El único poder al que aspiran nuestras Fuerzas Armadas es el poder de servir más y mejor a México. No aspiran al poder político. Para nuestros soldados y marinos, la patria es primero, como dice esta frase inscrita para siempre aquí en el muro de honor del Senado. Nunca en la historia reciente de México ha estado presente la amenaza de dictadura militar que hoy de manera velada se sugiere. Pero tampoco veo esos riesgos porque quien pronto asumirá el mando supremo de las Fuerzas Armadas es una mujer forjada en la lucha social y en el impulso a las libertades democráticas, la doctora Claudia Sheinbaum.
Llegó al poder con el voto de millones de mexicanas y mexicanos y estoy seguro de que honrará ese voto preservando y fortaleciendo nuestra democracia. Compañeras y compañeros senadores, es demagogia pura reconocer el patriotismo de las Fuerzas Armadas cuando acuden a nuestro auxilio en momentos de emergencia por desastres naturales o de otro tipo, y en paralelo poner en duda su institucionalidad y patriotismo cuando se trata de tareas cotidianas de prevención del delito y persecución de delincuentes. No estamos en esta reforma dando un obsequio al Ejército. Por el contrario, con esta reforma le damos a la Secretaría de la Defensa Nacional más responsabilidad, no privilegios. La hacemos formalmente copartícipe de una de las funciones más importantes del Estado, dar seguridad a las personas en su vida y en sus bienes. Preguntemos a los ciudadanos de Guerrero, de Guanajuato, de Veracruz, de Coahuila, de Nuevo León o de cualquier otra entidad del país si quieren o no que la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas continúen apoyando en tareas de seguridad. De acuerdo a las encuestas, más de un 80% responde que sí, que confían más en ellas que en las policías estatales y municipales. Quienes como gobernadores o como alcaldes hemos tenido el mando de la seguridad, podemos tomar decisiones a partir de la experiencia. Permítanme comentarles la mía. Durante 7 años tuve el honor de gobernar Boca del Río, uno de los municipios más importantes de Veracruz, con una muy alta población flotante derivada de su actividad turística. Esos 7 años la seguridad pública estuvo a cargo y sigue estando a cargo mayoritariamente de la Marina Armada de México. Los resultados fueron y siguen siendo muy positivos. Niveles delictivos notablemente bajos, sensación de seguridad y algo muy importante, cero, repito, cero quejas o denuncias por violación de derechos humanos. Por el contrario, la población tiene en un alto aprecio y respeto a las Fuerzas Armadas que le sirven. Por eso, si hoy le preguntamos a las y los gobernadores y a los alcaldes en funciones si quieren que la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas se mantengan en sus demarcaciones en apoyo a las policías locales, ninguno se opondría. Y no se oponen porque hoy, en nuestra realidad, no hay una mejor alternativa que un federalismo subsidiario y solidario en materia de seguridad pública, donde la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas apoyen a las policías estatales y municipales en esta tarea. ¿Alguien en verdad puede sostener que es posible combatir a la delincuencia organizada solo con policías locales sin el apoyo de las Fuerzas Armadas? Por otra parte, es cierto que la seguridad pública no es solo responsabilidad del gobierno federal, por lo que debemos exigir y apoyar con recursos y capacitación a los gobiernos estatales para que mejoren sus corporaciones y a su vez impulsen la creación y fortalecimiento de policías municipales para desarrollar sobre todo tareas de prevención del delito. Construir o reconstruir instituciones policiales es un proceso altamente costoso, complicado y lento, pero tenemos que hacerlo. Concluyo con esto, señor presidente. Gracias. Veo en esta reforma un avance importante hacia el objetivo que todos deseamos, que es vivir más seguros. Es un paso relevante en un esfuerzo que tiene que ser integral, en donde la Guardia Nacional, incorporada a la Secretaría de la Defensa Nacional, ocupará un lugar relevante, pero tiene que ser acompañado por mejores policías estatales y municipales. Todo esto a partir de una estrategia nacional de seguridad pública dictada por la Secretaría del Ramo, misma que estará al mando de un civil, compañero nuestro, por cierto, quien tiene conocimientos y méritos más que probados en materia de seguridad pública. Es por todo lo anterior que en libertad y con plena convicción votaré a favor del dictamen. Pues pongan atención, compañeros, porque aunque no lo crean, voy a comenzar agradeciéndoles y reconociéndoles algo que ustedes sí hicieron muy bien. Nos dieron todas las razones para votarles en contra su reforma para militarizar al país. Les voy a recordar unas cuantas y les voy a preguntar.
¿A poco no les parece perverso que los potentados utilicen al ejército para enfrentar el problema de la inseguridad que ustedes crearon por dedicarse a saquear? ¿A poco ya no creen que se debe fortalecer el poder civil con el establecimiento de la democracia y que el militarismo no es la solución? ¿Ya no piensan que el ejército ya no debería de estar en las calles y que nosotros no deberíamos estar acostumbrados a verlo? ¿Cuánta razón tenían cuando decían que militarizar la seguridad pública era un cheque en blanco para la violación a los derechos humanos? Oigan, pues no que cuando Andrés Manuel fuera presidente iban a sacar al ejército de las calles en 6 meses. Pues, ¿en qué país viven, ¿A poco ya no les purga ver al ejército en la calle? ¿Por qué cambiaron de opinión? ¿Verdad que no es lo mismo ser borracho que ser cantinero? ¿En qué momento dejaron de pensar esto y esto? Mejor les pongo el audio para que después no digan que tienen otros datos. Cuidar a esa institución que es el ejército, que no se utilice para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles. Hay que cuidar a la institución militar, que regresen los soldados a los cuarteles. No podemos nosotros aceptar un gobierno militarista. Bueno, ahora no solo lo están aceptando, ustedes lo están proponiendo. Y por último, ¿también ya dejaron de pensar esto? Aceitándose desde hace varios sexenios, es una política de seguridad. Hay una violación de derechos humanos en este país que se intenta fortalecer al darle más poder a las fuerzas militares. Con mucha responsabilidad digo que prácticamente esta sería la puerta a instaurar un fascismo. Ustedes, como dicen una cosa, dicen otra. Miren, tienen semanas así. Así han quedado después de todas las maromas que se han aventado para justificar que ahora promueven lo que tantos años rechazaron. Estoy segura que algunos senadores de los que aquí hoy van a votar a favor de militarizar al país han marchado gritando el 2 de octubre no se olvida. Pues sí se les olvidó. Con su voto se les olvidó que el 2 de octubre de 1968 fueron masacrados estudiantes del Poli y de la UNAM mientras se resguardaban entre los edificios de Tlatelolco. Pero esto es sencillo. A su presidente le quedaron muy grandes los problemas de México, porque desde el primer día renunció a combatir la inseguridad. Prefirió darle abrazos a los delincuentes y la espalda a las víctimas. Nosotros, en Acción Nacional, igual que todos los mexicanos, queremos un México en paz. Queremos una Secretaría de Seguridad Pública fortalecida, que se coordine con los 3 órganos de gobierno. Una policía civil capacitada que le apueste con todo a la investigación y a la inteligencia. Pero ustedes no. Ustedes lo único que quieren es controlar todo. Y por eso su sexenio terminará con más de 200,000 asesinatos. Y será el sexenio más sangriento de la historia. No cabe duda. México es un país muy grande para un presidente tan chiquito. Y para terminar, aunque les duela, que algo les quede muy claro, sin seguridad no hubo transformación. Perdieron su oportunidad y dicen que viene el segundo piso. Pues ojalá que Claudia Sheinbaum haga historia por mucho más que solo ser la primera mujer presidenta de México. Gracias. Una primera verdad a la reacción es que sus cantaletas sobre la militarización y sus augurios de fracaso están como ustedes, moralmente derrotados por la sabiduría de nuestro pueblo. Eso otro día se los explicaré,
porque parece que no entienden lo que es hablar con el pueblo. Yo quiero decirles 4 verdades y una profecía, a eso vine. La primera verdad es que el pueblo sabe que las transformaciones de las instituciones del Estado encargadas de preservar su seguridad y la convivencia están en proceso de recuperación del pueblo y en un permanente proceso de transformación. Segunda verdad, ante esta cantaleta de militarización, el pueblo sabe que la reacción da la espalda a la construcción de la paz. Ustedes son los que promovieron la guerra y ahora en un mundo complejo necesitamos fortalecer estrategias para abordar la seguridad de personas y familias. Yo vi que atentamente escuchaban a Harfuch, como seguramente lo escuchamos todos, pero la diferencia es que de este lado la reacción parecía que se sentía el ambiente. ¡Ay, nanita, ya nos cayó la ley! Tercera verdad. Nosotros, claro que necesitamos acostumbrarnos a mirar la seguridad humana como un todo, en donde los conflictos y amenazas van más allá de los delitos hoy conocidos. Hoy, todavía hace un rato, en la mañana, se hablaba de la trata de personas, uno de los delitos más complejos y violentos de la dignidad humana. Por eso debemos de orientarnos con esfuerzos para crear un cuerpo policial profesional y permanente al servicio del pueblo. Cuarta verdad. Esta reforma que estamos discutiendo tiene un principal objetivo, que es la profesionalización de los cuerpos policiales de México. Es aquí donde la Guardia Nacional, con su carácter profesional y permanente, sumada a la formación militar, le va a permitir actuar de manera rápida y eficaz en situaciones y lugares donde los recursos de respuesta resultan insuficientes. Tal vez ustedes porque nunca han recorrido el territorio a profundidad. Por ejemplo, Veracruz son 22,000 comunidades, no son 212 municipios. Y en tiempos de emergencia, como fue el COVID-19, ustedes no tienen la menor idea de lo que significó para los que fuimos responsables la presencia de la Guardia Nacional, entre otras autoridades, para prestar las labores de ayuda que la población tenía en el traslado de las vacunas, en las jornadas del grillo al gallo, del gallo al grillo, como trabajan ellos, porque tienen ese despliegue y esa capacidad que se demuestra en momentos de emergencia, como cuando ocurren catástrofes como en el Otis en Guerrero, como el Grace de Veracruz, y que solamente esas fuerzas y ese despliegue van a ayudar a que el pueblo tenga esta capacidad de reacción conjunta con esta fuerza institucional que se tiene. Yo estoy cierto que en esta sinceridad legislativa, como hoy nos explicaban, hacer que la Guardia Nacional tenga esta capacidad, como lo hablaban ya, de investigación, de acción profesional en el trabajo de no solo preventivo, sino combate al delito, es lo que nos va a sacar adelante. Y por último, la profecía, porque ustedes parece que el 15 de septiembre estaban tristes por lo de la reforma al Poder Judicial. Y tal vez ni el 16 de septiembre se percataron cómo el pueblo de México salió a las calles a aplaudirle al Ejército, a la Marina y a la Guardia Nacional. Y concluyo con la profecía. Fíjense ustedes que no solo va a haber un segundo piso de la Cuarta Transformación,
Va a haber segundo, tercero, cuarto, quinto y ahí le paro, porque la Cuarta Transformación está trabajando para una etapa de renacimiento y prosperidad de nuestro país desde las raíces más profundas. Le pido Entonces, terminar su intervención, concluyo senador Huerta. y lo puedo profetizar porque ustedes dejaron de ser oposición. Son una reacción nada más al empuje de nuestro pueblo y pues esto permite que la transformación se plantee a un largo plazo. ¡Viva el pueblo! ¡Viva la seguridad! ¡Viva la paz del mismo! Gracias. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. El 11 de diciembre de 2006 inicia la estrategia de seguridad conocida como guerra contra el narcotráfico. Así, agitaron el avispero y utilizaron las armas de nuestras Fuerzas Armadas para enfrentar al crimen organizado. Sin un marco legal, sin respeto a los derechos humanos, a las víctimas civiles, inocentes, les llamaron daños colaterales. Y así se desató el infierno. Entonces se ordenó un despliegue operativo de gran escala, utilizando las Fuerzas Armadas, y se sumaron las policías federal, estatal y municipal. Poco a poco, la violencia generó más violencia. Esta guerra como estrategia de seguridad provocó el daño institucional y la crisis social y de derechos humanos más graves que ha sufrido nuestro país a lo largo de toda su historia. Muertos, desaparecidos, torturados y una crueldad sin precedente. El horror que cada día crecía y crecía y crecía. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. La complejidad y diversificación y gravedad del crimen organizado que opera en México, sumadas a su capacidad logística y económica, la dispersión geográfica y disponibilidad de armamento de alto calibre, constituyen amenazas actuales y latentes para la paz, la seguridad y el desarrollo de las comunidades. La vigencia de los derechos humanos y la gobernabilidad democrática en amplias zonas de nuestro territorio nacional. Ante este contexto de análisis institucional y crisis de seguridad pública, llegó julio de 2018. Gana las elecciones Morena y el licenciado Andrés Manuel López Obrador se convierte en presidente de México. Así, en 2019 nace la Guardia Nacional como resultado de un esfuerzo institucional del Estado mexicano en materia de policía para garantizar la seguridad pública. Compañeras y compañeros legisladores, más allá de nuestra militancia política, hago con humildad un llamado a su conciencia como mexicanos y como seres humanos. Hoy podemos actuar y podemos aprobar en conjunto un dictamen que discutimos y que nos ocupa en este momento, ya que representa un avance significativo en el fortalecimiento de la seguridad pública de nuestro país. Esta reforma no es solo un ajuste normativo, es una oportunidad histórica de consolidar una estrategia de seguridad eficiente, coherente, coordinada, a largo plazo, capaz de hacer frente a los retos actuales de la nación. Se busca, sí, adscribir formalmente a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, pero con esto se garantizará una mejor coordinación operativa y administrativa de nuestras Fuerzas Armadas. Esta adscripción no quiere decir militarizar, sino aprovechar las capacidades administrativas y organizativas de la Sedena para asegurar la permanencia y efectividad de la Guardia Nacional como un cuerpo de seguridad pública bajo una estricta formación policial. Esta reforma permitirá al Poder Legislativo expedir leyes que reglamenten y establezcan requisitos y límites claros para la participación del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en tareas de seguridad y de apoyo a la seguridad interior que no tuvo en otro tiempo.
Senadoras y senadores, no podemos seguir culpando al pasado, sino asumir la responsabilidad del presente que está hoy en nuestro voto. Dotemos al Estado mexicano de una fuerza policial disciplinada en los principios y valores del amor a la patria, honesta, humana, fuerte y poderosa. Dotemos al Estado de una Guardia Nacional que le genere respeto y temor a la delincuencia organizada. No más muerte de inocentes, no más dolor por la violencia en la sociedad donde están los más pobres. Sí a la fraternidad de nuestro pueblo, sí a la paz que es un anhelo, sí al amor, a la bondad, a la generosidad y a la solidaridad y el bien común. Mexicanas y mexicanos, demos este paso de un sí por la esperanza. Senadora Rivera, ¿Quién Rivera, dice? le pido terminar su Claro, intervención. con esto concluyo, querido Gracias. presidente. Gracias. ¿Quién dice que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Me duele México. Viva la esperanza y viva el amor. Gracias. Pues buenos días, compañeras y compañeros senadores. Quizá ya no se acuerdan, pero hace unas 3 horas la senadora Telles ahí en tribuna se pasó de rosca. Y se pasó de rosca y quiero señalar el hecho. El hecho es la evidente histrionidad de la senadora Telles. El hecho es que la senadora Bellaca realizó en tribuna un anuncio comercial a los Kleenex. Le regaló a usted, señor presidente, una caja muy nutrida de este producto y además nos lo ofreció a todas y a todos nosotros. Por eso yo quiero conocer cuánto le pagaron por el anuncio a los Kleenex a la senadora Bellaca. Es una marca de Kimberly Clark de México, que es propiedad de Claudio X González. Entonces su patrón debió de haberle pagado a la senadora Telles una importante cantidad por hacer el anuncio en tribuna. Y además, valga la ocasión, porque a la senadora Telles le gusta mucho la precisión en los nombres. Y yo quisiera aclararle el nombre precisamente del producto que anunció, de su patrón. Se llaman pañuelos desechables, no se llaman Kleenex, pues para hacer referencia precisa al nombre y no a la referencia comercial, mi querida senadora Bellaca. Yo vengo a hacer un llamado a la reflexión. El senador Márquez dijo algo que es muy atinado. Dijo, démosle oportunidad al nuevo gobierno de construir un proyecto de seguridad. Yo le tomo la palabra y le invito a que nos sumemos todos. Y si me permiten, no está presente, pero yo quiero compartir en este Senado la reflexión o la conversación que sostuve ayer con, para mí, posiblemente y sin agraviar a los presentes del lado derecho de este auditorio, sea la mente más lúcida del Partido Acción Nacional en estos tiempos. Le pregunté, oye, ¿cómo viene el voto? Y me dijo, vamos en contra. Me platicó que había sido una discusión difícil y profunda al interior de Acción Nacional. Me dijo, pues los gobernadores nos decían que diéramos el voto de confianza y que apoyáramos la iniciativa que se presentaba. Y le digo, ¿y qué van a ganar con ese voto? Y me dice, no, es difícil reflexionar. La decisión es entre quedarnos con nuestro
18%, que es lo que hoy tenemos, o apostar a ganar en la próxima elección. Desafortunadamente, pues la decisión se tomó por quedarnos en ese 18%. Le dije, oye, ¿y hablar de militarización en estos momentos es el camino? Me dice, no, pero no nos queda otra más que el discurso, porque para serte honesto, pues lo social ya lo perdimos, ahí no les vamos a ganar ninguna batalla y corremos el riesgo de no ganarles ni la próxima ni la siguiente elección. Y hace un rato reflexionaba con otro compañero de Acción Nacional, senador, y me dijo lo mismo. Yo les invito a la reflexión. Es hora. Miren, yo conocí a Omar García Harfuch hace más o menos 16 años. Se trataba del secuestro de un amigo y paisano del papá de Juan Camilo Muriño, Antonio Quinteiro Canedo, era el secuestrado. Yo era en aquella época diputado local o federal y llegó al frente de un grupo de militares y de civiles a investigar ese secuestro. Afortunadamente, con el trabajo organizado de los cuerpos policíacos de la Federación, porque él iba por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública, y con la inteligencia militar, lograron solucionar ese secuestro. Fue un enfrentamiento cruento para aquella época en Tabasco. La segunda vez que encontré a Omar García Harfuch fue otra vez en Tabasco y fue a ayudar a solucionar el secuestro del familiar directo de un compañero senador que aquí nos acompaña. Y también llegaron acompañadas las fuerzas de la Secretaría de Seguridad con las Fuerzas Armadas. Es hora de que entendamos que hay que trabajar unidos. Yo escuché atentamente la intervención de todos, anoté incluso algo que no comparto con lo que dijo Luis Donaldo. Luis Donaldo dijo algo como que el ejército es el causante de que vivamos con miedo, o algo así. No. Bueno, dijo algo que dice, el ejército, las Fuerzas Armadas, nos tenían, bueno, perdóneme si no es exacto, dice, no es la que nos somete. Yo le diría que el ejército no es el que nos somete al miedo y a la violencia. El enemigo, el adversario, no es el ejército. El enemigo, el adversario, pues es el crimen organizado. Y escuché también, cuando hablábamos muchos de los aquí presentes, y ahora termino, presidente. Gracias, senador. De que hacían falta más recursos. Seamos honestos. Las policías locales y las municipales no funcionan. Es otorgarle un voto de confianza a nuestras Fuerzas Armadas y a la estrategia que Omar acaba de darles a conocer. Vamos juntos, hay que apoyar, es por el país. Escuché cuando hablaban de que Guadalupe Victoria sí supo defender y que dividir el ejército. No es cierto, el ejército mexicano nació en 1913, un 19 de febrero, ni siquiera existía el ejército en esa época. No es militarización, es darnos una oportunidad de profesionalizar el trabajo policíaco en este país. En ninguna, ni los carabineros, ni los argentinos, ni los franceses, porque la seguridad francesa senador depende López Hernández, del ejército un segundo. francés. ¿Con qué objeto, senador Marco Cortés?
Si me autoriza y acepta el orador una pregunta, dado que ya se pasó de su Con mucho tiempo gusto la y me acepto. acepta Sí, la un pregunta. momento, senador Hernández López, yo le pregunto. Sí, se acepta una pregunta. Con mucho gusto. Adelante, tiene 1 minuto para preguntar y tiene 2 minutos para contestar. El país Adelante. bien vale una pregunta, senador Cortés. Quiero preguntarle, y en su calidad de coordinador parlamentario, que nos responda, si estarían dispuestos, con tal de combatir realmente al crimen organizado, a tipificar el delito de los criminales cuando amedrentan, cuando amenazan, cuando incendian en nuestro país como terrorismo, para que exista colaboración internacional y se pueda detener a los criminales como recientemente al Mayo Zambada. Le pregunto al orador si Permitamos están que concluya la dispuestos o no pregunta. a tipificar todas estas acciones del crimen organizado realmente como delito de terrorismo en México. Le respondo que con la misma Tiene hasta 2 disposición minutos. en la que espero que usted vote a favor de esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias.